El monte Nebo estaba en silencio. No era un silencio vacío, sino uno cargado de eternidad, como si el cielo entero estuviera conteniendo la respiración. Moisés estaba solo, o al menos eso parecía. Sus ojos, cansados pero encendidos, recorrían la tierra prometida que nunca pisaría. No había lamento en su rostro, tampoco reclamo. Había obediencia. Una obediencia que había sido forjada durante 80 años de desierto, fuego y encuentros con la gloria de Dios. El Señor había sido claro. Moisés vería la tierra, pero no entraría en ella. Y Moisés, el hombre que habló con Dios cara a cara, aceptó el juicio sin discutir. Allí, en ese punto exacto de la historia, el relato humano parece terminar. Pero la Escritura nos deja una puerta entreabierta. Una grieta misteriosa por donde se asoma una realidad invisible, intensa y peligrosa. La Biblia dice que Moisés murió allí, conforme a la palabra del Señor. Dice también que Dios mismo lo sepultó, y que nadie conoció jamás el lugar de su tumba. Y luego, silencio. Un silencio que no es normal. Un silencio que esconde una guerra. Porque siglos después, una frase breve, casi escondida en una carta corta, nos revela algo estremecedor. El apóstol Judas escribe que el arcángel Miguel contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés. No por su alma, no por su legado, no por su influencia, por su cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué Satanás, el acusador, el engañador antiguo, se interesaría en un cuerpo enterrado en el desierto? ¿Qué valor puede tener un cadáver para el enemigo de Dios? ¿Qué batalla puede desatarse alrededor de un cuerpo que ya cumplió su misión en la tierra? Aquí comienza un conflicto que no pertenece al mundo visible, pero que impacta directamente el plan redentor de Dios. Desde el principio, Satanás ha entendido algo que muchos ignoran: Dios usa lo físico para manifestar lo eterno. El enemigo no desprecia los cuerpos, los teme, porque fue a través de un cuerpo que Dios creó al hombre. Fue a través de un cuerpo que el pecado entró al mundo. Y sería a través de un cuerpo que la redención sería consumada. Moisés no era cualquier hombre. Fue el libertador, el legislador, el mediador del antiguo pacto. Su vara abrió el mar. Su voz confrontó a Faraón. Sus manos levantadas definieron batallas. Y su rostro reflejó la gloria de Dios de tal manera que el pueblo no podía mirarlo directamente. El cuerpo de Moisés no era un objeto común. Era un testimonio físico de la obra de Dios en la historia. Satanás siempre ha buscado apropiarse de los símbolos sagrados para pervertirlos. Lo hizo en el Edén. Lo intentó en el desierto con Jesús. Lo ha hecho a lo largo de los siglos con la adoración, con la autoridad y con la verdad. ¿Qué habría ocurrido si el cuerpo de Moisés hubiera sido encontrado, venerado, convertido en objeto de culto? Israel tenía un corazón inclinado a la idolatría. Lo demostró con el becerro de oro, incluso después de ver milagros indescriptibles. Un sepulcro de Moisés habría sido una trampa perfecta. Un punto de desvío. Un sustituto silencioso de la gloria de Dios. Pero hay algo más profundo. Moisés no solo representa la ley. Representa el límite de la ley. Él llevó al pueblo hasta la frontera, pero no pudo introducirlo en la promesa. Esa tarea quedó reservada para otro Josué, cuyo nombre en hebreo es el mismo que Jesús. La ley no salva. La gracia sí. Y Satanás lo sabe. El enemigo no pelea batallas sin propósito. Si Satanás quiso disputar el cuerpo de Moisés, es porque ese cuerpo estaba vinculado a algo que aún no había sucedido, pero que ya estaba escrito en el plan eterno de Dios. Moisés aparecería nuevamente en la historia. No como ley, sino como testigo. En un monte distinto, muchos siglos después, Moisés estaría de pie otra vez. No como cadáver, sino glorificado. No solo, junto a Elías, frente a Jesús, hablando con él acerca de su muerte, la que habría de cumplir en Jerusalén. La transfiguración no fue improvisada. Fue una escena preparada desde la eternidad. Y Satanás no ignora las Escrituras. Si el cuerpo de Moisés estaba destinado a ser transformado, preservado por Dios para un propósito futuro, entonces el enemigo haría lo que siempre hace: acusar, reclamar, disputar. La Escritura no nos dice cuáles fueron los argumentos del diablo, pero sí nos dice algo crucial. Miguel no se atrevió a proferir juicio injurioso. No discutió. No razonó. No entró en diálogo. Simplemente dijo: el Señor te reprenda. Eso nos revela que la disputa no era simbólica. Era legal, espiritual, real. Satanás es llamado el acusador. Él reclama derechos. Usa la culpa, el pecado, la desobediencia como argumentos. Moisés había fallado. Golpeó la roca. Desobedeció. Y aunque fue perdonado,
la consecuencia permaneció. El enemigo probablemente dijo, este cuerpo me pertenece. Falló. Pecó. Está bajo sentencia. Pero hay algo que Satanás no puede tocar, lo que Dios redime para su propósito. Dios mismo enterró a Moisés. No permitió intermediarios. No permitió testigos. No dejó rastro. Porque ese cuerpo no quedaría bajo dominio de la muerte como los demás. Estaba reservado. Y cuando llegó el momento de la disputa, no fue Satanás contra Moisés. Fue Satanás contra la autoridad de Dios. Aquí el relato se vuelve aún más intenso, porque no estamos hablando solo de Moisés. Estamos hablando de un patrón. Un anticipo. Una sombra de algo mayor. Si Satanás quiso el cuerpo de Moisés, ¿qué no intentaría hacer con el cuerpo de Cristo? La guerra por los cuerpos no es secundaria. Es central en el conflicto cósmico. El monte Nebo no fue el final. Fue el comienzo de una batalla silenciosa, una que no aparece en los evangelios, pero que sostiene toda la narrativa de la redención. Y aún no hemos llegado al punto más peligroso de esta historia. Porque la verdadera razón por la que Satanás quiso el cuerpo de Moisés no se revela del todo aquí. Eso viene después, cuando la ley se encuentra con la gracia, cuando el pasado se presenta ante el futuro, cuando un cuerpo enterrado en el desierto se convierte en una amenaza para el reino de las tinieblas. Y ahí, la guerra se vuelve personal. El conflicto por el cuerpo de Moisés no ocurrió en el vacío. No fue un evento aislado ni un capricho del enemigo. Fue una escena dentro de una guerra mucho más antigua, una guerra que comenzó antes de que existiera el desierto, antes de que Moisés levantara su vara, incluso antes de que el hombre fuera formado del polvo. Satanás conoce los tiempos de Dios mejor de lo que muchos creyentes imaginan. No porque sea omnisciente, sino porque observa, estudia, anticipa. Desde la caída, su estrategia ha sido una sola: corromper, retrasar o distorsionar el cumplimiento del plan redentor. Y cuando no puede detenerlo, intenta contaminarlo. Moisés era una pieza clave en ese plan. No solo por lo que hizo en vida, sino por lo que representaba después de su muerte. La ley fue dada a través de Moisés, pero la ley no fue el fin. Fue un tutor, un señalizador, un espejo que revelaba el pecado y preparaba el camino para algo mayor. Satanás odia los procesos que conducen a Cristo. Por eso ataca los eslabones que conectan la promesa con su cumplimiento. El cuerpo de Moisés era uno de esos eslabones. Cuando Dios se encarna siglos después, lo hace dentro de una historia cuidadosamente tejida. Nada es improvisado. Cada profeta, cada pacto, cada sacrificio apuntaba hacia un clímax. Y Moisés estaba en el centro de esa narrativa. Él habló del profeta que habría de venir, uno mayor que él. Él anunció, sin saberlo del todo, la llegada del Mesías. Y aquí hay algo inquietante. Satanás siempre intenta adelantarse a Dios. Lo hizo en Egipto, matando a los primogénitos hebreos. Lo intentó de nuevo en Belén, cuando Herodes mandó a matar a los niños. En ambos casos, el objetivo era el mismo: destruir al libertador antes de que cumpliera su propósito. Con Moisés no pudo hacerlo en vida. Dios lo preservó desde una canasta en el Nilo hasta la cima del monte Nebo. Pero la muerte abrió otra oportunidad. No para destruirlo, sino para usarlo. Porque un cuerpo puede ser usado aún después de muerto. Si Satanás lograba reclamar el cuerpo de Moisés, no para poseerlo físicamente, sino para apropiarse de su significado, podía sembrar confusión espiritual en generaciones enteras. Podía convertir lo que fue instrumento de Dios en objeto de desviación. Podía transformar memoria en idolatría, revelación en religión vacía. Y hay un detalle que no debemos pasar por alto: Dios prohibió explícitamente cualquier forma de contacto con los muertos. No porque el cuerpo sea malo, sino porque el enemigo usa ese terreno para engañar. Satanás opera cómodamente en lo oculto, en lo misterioso, en lo que parece espiritual pero no viene de Dios. Un sepulcro conocido de Moisés habría sido una puerta abierta. Pero aún hay una razón más profunda, más peligrosa, más estratégica. Satanás sabía que Moisés volvería a aparecer. La transfiguración no fue solo una revelación para los discípulos. Fue una confrontación espiritual. Moisés y Elías no aparecieron al azar. Representaban la ley y los profetas, dando testimonio de Jesús. No hablaban de milagros, ni de señales, ni de gloria terrenal. Hablaban de su muerte. Ese detalle es clave. La conversación en el monte era sobre la cruz. Y la cruz es el punto exacto donde Satanás sería derrotado públicamente. Si el enemigo podía interferir en esa escena, aunque fuera mínimamente, podía intentar deslegitimar el testimonio. Podía intentar introducir duda, acusación, interferencia espiritual.
Moisés no podía aparecer bajo ningún reclamo legal del adversario. Tenía que estar completamente bajo la autoridad de Dios. Por eso la disputa no fue emocional. Fue jurídica. Miguel no discute porque no le corresponde. Miguel apela al Señor porque la autoridad no está en los ángeles, sino en Dios mismo. Eso nos muestra que Satanás estaba intentando ejercer un derecho que ya no tenía. El enemigo siempre reclama lo que perdió. Reclama a los hombres aunque ya no le pertenece. Reclama el pasado aunque Dios ya lo redimió. Reclama los errores aunque Cristo ya los pagó. Moisés había fallado, sí, pero también había sido justificado por la gracia de Dios. Su pecado no definía su destino. La palabra final no la tenía el acusador. Y aquí hay una verdad que atraviesa esta historia y llega hasta nosotros. Satanás no pelea por lo que no importa. Si el enemigo pelea por un cuerpo, es porque ese cuerpo está conectado a un propósito eterno. Si pelea por la memoria, es porque la memoria puede influir en el futuro. Si pelea por símbolos, es porque los símbolos moldean la fe. La transfiguración fue una escena sellada desde antes de la fundación del mundo. Moisés debía estar allí, no como ley que acusa, sino como testigo que señala a Cristo. Su presencia confirmaba que Jesús no abolía la ley, sino que la cumplía. Si Satanás lograba deslegitimar a Moisés, aunque fuera en el mundo espiritual, podía intentar sembrar confusión sobre la identidad de Jesús. Pero el enemigo llegó tarde. El cuerpo de Moisés ya estaba bajo custodia divina. Dios no dejó el cuerpo a merced de la historia ni de la curiosidad humana. Lo ocultó, lo preservó, lo reservó, y cuando llegó el momento, lo levantó para un propósito glorioso. Aquí la narrativa se vuelve aún más intensa, porque lo que ocurrió con Moisés no es una excepción. Es un patrón profético, un anuncio silencioso de algo que estaba por venir. Porque si Satanás quiso el cuerpo de Moisés, y falló, ¿qué haría cuando el Hijo de Dios muriera? ¿Qué intentaría cuando el cuerpo de Jesús fuera bajado de la cruz? ¿Qué estrategia desplegaría cuando ese cuerpo fuera colocado en una tumba sellada? La disputa por Moisés fue un ensayo. La cruz sería el campo de batalla real. Y aún no hemos llegado al momento donde todo converge, donde la razón final queda expuesta, donde el misterio se vuelve claro y el propósito eterno se revela sin sombras. Eso viene ahora, cuando la tumba ya no puede retener, cuando el acusador pierde su argumento, cuando el cuerpo se levanta en victoria. La razón definitiva por la que Satanás quiso el cuerpo de Moisés no se entiende completamente hasta que miramos la cruz desde atrás, no desde adelante. Porque el enemigo siempre juega a corto plazo, pero Dios revela su plan en capas, como una obra que solo cobra sentido cuando cae el telón. El cuerpo de Moisés fue disputado porque anunciaba algo que Satanás no podía impedir, pero si intentó retrasar, distorsionar o contaminar, la victoria final de Cristo sobre la muerte, el pecado y la acusación. Desde el principio, la gran arma de Satanás ha sido la acusación. No el poder, no la creación, no la autoridad, la acusación. Él no gobierna, señala, no redime, recuerda culpas, no libera, condena. Por eso la ley era un terreno que él conocía bien. La ley revela el pecado, y donde hay pecado, él reclama derecho. Moisés representaba la ley, pero su cuerpo no quedó bajo el dominio del acusador. Y eso era una señal profética peligrosa para el reino de las tinieblas. Porque si Dios podía preservar el cuerpo de un hombre imperfecto, justificarlo, guardarlo y luego presentarlo glorificado, entonces el argumento de Satanás estaba condenado al fracaso mucho antes de la cruz. La transfiguración fue la prueba. Allí, en ese monte, frente a Pedro, Jacobo y Juan, Moisés apareció vivo, consciente, glorificado, hablando con Jesús. No había rastro de condenación. No había acusación pendiente. No había dominio de la muerte. La ley misma estaba dando testimonio a favor de la gracia. Eso es devastador para el enemigo, porque Moisés no estaba allí para señalar pecado, sino para señalar al Cordero. No estaba allí para recordar fallas, sino para hablar de la redención que vendría a través de la cruz. La conversación no fue casual. Fue sobre la muerte de Jesús, sobre el éxodo definitivo, sobre la liberación final. El diablo había perdido el cuerpo de Moisés mucho antes de perder la cruz, pero no lo sabía del todo. Y entonces llega el momento que define la historia. Jesús muere. El Hijo de Dios entrega su cuerpo. Voluntariamente. Sin pecado. Sin culpa. Sin mancha. El enemigo cree que esta vez sí ha ganado. Cree que la muerte vuelve a ser su territorio. Cree que la tumba vuelve a ser una prisión definitiva. Pero aquí ocurre lo que Satanás jamás pudo anticipar.
La muerte recibe un cuerpo que no le pertenece. La tumba recibe a alguien sobre quien no tiene derecho legal. La acusación no encuentra argumento. Y el patrón que comenzó con Moisés se consuma con Cristo. Si el cuerpo de Moisés fue preservado por gracia, el cuerpo de Cristo resucita por autoridad. Si Moisés fue levantado para dar testimonio, Jesús es levantado para reinar. Si la disputa por Moisés fue silenciosa, la victoria de Cristo es pública. La resurrección no es solo un milagro. Es una sentencia judicial contra Satanás. Porque si Cristo resucita, la acusación queda anulada. Si Cristo vive, la muerte pierde su dominio. Si Cristo reina, el enemigo queda expuesto como lo que siempre fue, un acusador sin poder real. Por eso la Biblia dice que Jesús despojó a los principados y potestades, exhibiéndolos públicamente. No los destruyó aún, pero los dejó sin autoridad legal. Y aquí la historia de Moisés deja de ser un misterio antiguo para convertirse en una revelación personal. Porque la disputa nunca fue solo por Moisés. Fue por los cuerpos. Por tu cuerpo. Por tu futuro. Por la resurrección. Satanás odia la doctrina de la resurrección porque declara que su reino es temporal. Que la muerte no es final. Que el polvo no es derrota. Que lo que Dios redime, Él lo levanta. El cuerpo de Moisés anunciaba que la muerte no tiene la última palabra. El cuerpo de Cristo lo confirmó. Y ahora, cada creyente vive bajo esa misma promesa. Por eso Pablo dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Por eso la Biblia habla de una resurrección futura. Por eso la esperanza cristiana no es escapar del cuerpo, sino que el cuerpo sea glorificado. El enemigo quiso el cuerpo de Moisés porque entendía lo que eso significaba. Pero perdió. Quiso retener el cuerpo de Cristo. Y fue derrotado. Y ahora intenta atacar tu identidad, tu fe, tu pasado, porque sabe que su tiempo es corto. La historia termina donde siempre debió terminar, en Cristo. Moisés desaparece del relato porque ya cumplió su función. La ley se hace a un lado. La voz del Padre declara, este es mi Hijo amado, a Elohim. Ya no es Moisés quien guía al pueblo. Es Jesús. El cuerpo que Satanás quiso disputar se convirtió en testimonio. El cuerpo que Satanás quiso acusar fue glorificado. Y el cuerpo que Satanás creyó vencer, resucitó en poder. Aquí no hay misterio sin respuesta. La razón por la que Satanás quiso el cuerpo de Moisés fue porque ese cuerpo proclamaba una verdad que él no puede soportar, que Dios tiene autoridad sobre la muerte, sobre la historia y sobre el destino final del hombre. Y esa verdad hoy sigue en pie. Cristo vive. La tumba está vacía. La acusación fue cancelada. Y el enemigo ya perdió.